Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. En los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. Adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh.
Casa Roca. Donde la tristeza es gozo, el llanto es alegría, subamos a adorar al gran Rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Oh, 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 oh. No saben dónde ponen nuestra canción. Está la forma que nosotros hacemos oración. Una canción con el fin de darle alabanza. A mí no me ha cambiado mi lamento por la danza. Mi boca no se cansa y sigo adorándolo. Día tras día seguiremos exaltándolo, glorificándolo y honrándolo. Su nombre en alto seguiremos levantándolo. Oh, 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 Hola familia Casa Roquera, pongámonos de pie y vamos a alabar al Señor. Levanto una aleluya, con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya,
tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto una aleluya, 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 yo levanto una aleluya, levanto una aleluya. Muy buenas noches para toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos una bienvenida en esta noche también a todas las personas que están sintonizadas por este canal, Casa Roca, YouTube y por Facebook. Damos una bienvenida muy especial en esta noche y pedirle al Señor que su Santo Espíritu nos ministre en esta noche y en esta hora. Y bueno, el tema que vamos a abordar indudablemente es la segunda parte del tema que abordamos el domingo pasado en la predicación, que fue la ascensión de Jesucristo y su exaltación. Recordemos que normalmente el ser humano conoce, o más o menos dentro del cristianismo común, dentro del conocimiento elemental del cristianismo, se conocen tres dogmas de fe. Tres dogmas de fe. El primero, que es que Dios se hace hombre por nosotros. Creo que este es uno de los misterios más grandes y más profundos que podamos nosotros observar desde el punto de vista sobrenatural. Algún teólogo importantísimo del siglo pasado le preguntaron que cuál era el misterio más grande de la teología y dijo: el misterio más grande de la teología es que Dios se hiciera hombre por nosotros. El segundo dogma de fe es que Jesucristo murió por ti, por mí, por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Recuerden que la paga del pecado es muerte y Jesucristo va a morir en sustitución y nos va a justificar, pero solo mediante la fe. Es decir, que si bien es cierto, Jesucristo muere por toda la humanidad, solo se salvan los que creen en Jesucristo y creen en su obra expiatoria en la cruz del Calvario. El tercer gran dogma de fe es la resurrección de Jesucristo. En este punto sí hay evidencias, no solamente teológicas, sino las evidencias históricas, las evidencias hasta desde el punto de vista forense y de todo el análisis que se ha hecho sobre la resurrección de Jesucristo. Muchos han querido negar la resurrección de Jesucristo y muchos han negado que Jesucristo sea el Hijo de Dios y que sea la segunda persona de la Trinidad. Aún el Corán y muchas personas dentro del monoteísmo, como el judaísmo puro o como los mismos musulmanes, no consideran a Jesucristo como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Y efectivamente Jesucristo resucitó al tercer día. El cuarto dogma de fe, y aquí es una parte importantísima que nosotros lo reconozcamos y no solamente lo creamos y lo vivamos, es la verdad sobre la ascensión y la exaltación de Jesucristo. Es un evento que ya sucedió y que evidentemente tenemos testigos oculares que vieron la ascensión de Jesucristo. E indudablemente también tenemos un testigo que lo registra las Sagradas Escrituras, que es Esteban, antes de ser apedreado y en su momento de la crisis tremendo antes de morir. Y dice: veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Esto es un evento realmente maravilloso. Y el quinto dogma de fe es la segunda venida de Jesucristo, que es la última que hace falta por cumplirse. Pero mirábamos entonces rápidamente y haciendo una recopilación de todo lo que emana
de esta cuarto dogma de fe, que es la ascensión de Jesucristo y su exaltación, tenemos primero que su evidencia, se evidencia que su ministerio terrenal fue aceptado. Miramos un segundo punto, que su ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Esto es algo maravilloso, porque el Espíritu Santo, por el obrar del Espíritu Santo, es que somos regenerados por medio de Él, que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos ha encargado de enseñarnos toda la verdad, que intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad, y que del Espíritu Santo recibimos dones con los cuales podemos servir a la iglesia. Mirábamos un tercer punto, que la ascensión de Jesucristo y su exaltación implica a Jesucristo exaltado como príncipe y salvador y como rey de reyes y señor de señores. Un cuarto punto que analizábamos sobre la ascensión de Jesucristo y su exaltación es que reviste a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Algo importantísimo, porque antes de que Jesucristo estuviera, la iglesia no existía. La iglesia se va a formar hasta después de Cristo y después de su muerte, y significa que Jesucristo se va a constituir en cabeza de la iglesia. Quinto, importantísimo, dio comienzo a su ministerio como el sumo sacerdote, un sacerdocio que diferentísimo al sacerdocio terrenal, que es perecedero, igual que los sacerdotes perecen y perece completamente su ejercicio. El sacerdocio de Jesucristo es eterno, es imperecedero, significa que Él está sentado a la derecha del Padre e intercede por ti y por mí. Recuerden ustedes ese momento tan crucial cuando dice las Sagradas Escrituras, le dice el Señor Jesús en vida, en su humanidad, a Pedro. En ese momento no era el apóstol Pedro, pero era Pedro. Le dice: Satanás os ha pedido zarandearlos, pero yo he orado por ti, para que una vez vuelto testifica a mis hermanos. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo intercede por ti y por mí, y es el abogado que tenemos delante del Padre frente a un fiscal realmente terrible como es Satanás. Recordamos entonces estos puntos importantes, importantísimos. Mirábamos ese punto que dio comienzo a su ministerio como sumo sacerdote. Ahora, vamos entonces, iglesia, a tomar el texto bíblico y vamos a mirar el sexto punto. Vamos a mirar el sexto punto, pero vamos a orar con este texto bíblico en mente. Marcos 16, del 19 al 20, que dice: después de hablar con ellos, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Padre, mi Señor Jesucristo, qué revelación tan profunda la que tú nos estás haciendo. Oro para que verdaderamente todos nosotros podamos entender y comprender la magnitud de todo lo que hoy nos estás dando y nos estás enseñando. Oro que verdaderamente tu Santo Espíritu toque nuestro corazón para entender, comprender y poner en práctica la palabra del Señor. Lléname con tu Santo Espíritu y lléname de tu presencia, Señor Dios mío, para transmitir el mensaje que está escrito en las Sagradas Escrituras. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Entro al sexto punto de la importancia de la ascensión como dogma de fe, la ascensión de Jesucristo y su exaltación. Y es que Jesucristo ha sido el primer hombre en entrar en la gloria. A partir de la encarnación, Jesús no es solo Dios, también es hombre. Hemos dicho que es 100% divino, 100% humano. Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y como tal, Jesucristo ha sido entronizado a la diestra de la majestad. Esto tiene un enorme significado. Hay un hombre en la gloria y Él retendrá su humanidad glorificada para siempre. El autor de Hebreos parece que no cabía dentro de su asombro cuando explicaba que quien ha sido coronado de honra y gloria es precisamente un hombre, Jesús, el Cristo.
el que por medio de la encarnación se había hecho un poco menor que los ángeles. Y eso está registrado en Hebreos 2:9 cuando dice, sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Y seguramente también los arcángeles, seguramente también los serafines, seguramente también todos los querubines y todos los seres angelicales no pudieron esconder su asombro el día en que el Señor Jesucristo regresó al cielo con la nueva naturaleza humana que él había asumido cuando vino a la tierra para salvarnos. Jesucristo fue el primer hombre que entraba en la gloria del cielo y lo hacía para sentarse en el lugar del máximo honor y dignidad en el mismo trono de Dios. Con este acto, Cristo se ha convertido en nuestro precursor, abriendo el cielo para que muchos otros hombres puedan entrar también por medio de su asociación con Él, mediante la fe en Cristo Jesús. De esta manera, el Señor ha dignificado al ser humano de una forma que nunca podríamos habernos imaginado. Debemos agradecerle a Dios y toda la eternidad será insuficiente para poder hacerlo. No solo que nos haya salvado de nuestros pecados, sino que también nos haya colocado en esta nueva posición con Él en los lugares celestiales, tal como Pablo lo afirmó en su epístola a los Efesios 2 del 4 al 7, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos, pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Y dice la palabra que también nosotros estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Este pensamiento se ve reforzado por la argumentación del autor de Hebreos, que en algunos se considera que fuera Lucas, el mismo médico que era el que hacía los paliativos y era discípulo de Jesús. Algunos han creído que indudablemente Lucas, que es el autor de Hebreos, en el pasaje que antes hemos citado, allí recogía la pregunta que siglos antes se había hecho el rey David en el Salmo 8, cuando dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Hebreos 2 del 6 al 8 dice, como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. El salmista expresaba la paradoja entre la pequeñez humana y el privilegio que se le había concedido de señorear sobre la creación de Dios. Pero el autor de Hebreos observa que en el tiempo presente no vemos todavía que todas las cosas le sean sujetas al hombre. ¿Se tratará de una mera teoría? No. Para empezar, el autor de Hebreos afirma que ahora los ángeles no son el objetivo de Dios tocante al mundo venidero. Este objetivo es el hombre, a pesar de toda su pequeñez. Y basa su argumentación en el hecho de que hay un hombre que ha sido entronizado como precursor de otros muchos hijos, que también han de ser llevados a la gloria. Hebreos 2 del 8 al 13. Por lo tanto, el hecho de que Jesús esté físicamente en la gloria como un hombre, muestra el triunfo del programa divino respecto a la humanidad. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y tenemos que aprender a ver al hombre, a pesar de la maldad que hay en él, como imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios nos dice también que como resultado de la obra de Cristo, todavía habrá un día futuro, cuando todas las cosas que están en los cielos y en la tierra serán reconciliadas en Él, quien es el heredero de todo. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10, dice,
Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Cristo, en Él, todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Y recuerden ese pasaje, Jesús dice que la creación toda gime con dolores de parto hasta el día de la reconciliación y de la redención, que ya la efectuó Cristo, pero que faltan ya prácticamente lo último, su segunda venida y el reinado milenial de Jesucristo. En ese momento, toda la monstruosa devastación que el pecado ha dejado sobre la tierra será eliminada y pasará a ser gobernada por los hijos de Dios, que han llegado a ser coherederos junto con Cristo de toda la herencia espiritual. ¡Qué maravilloso lo que Dios nos dice! Por eso a mí me ha tocado, vuelvo a repetir lo que dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir lo que está escrito en mi corazón. Esa palabra de Jesús cuando llegaba y decía, Señor, tú pasaste muerte de cruz, pero ¿cómo hiciste? Y dice esa palabra que llenó mi corazón, llenó mi vida de una esperanza extraordinaria. Cuando dice Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Por el gozo que nos espera, soportamos cualquier aflicción que tengamos que pasar en la tierra con la ayuda de Dios. Porque Él es el que nos fortalece, Él es el que nos consuela, Él es el que nos ayuda, pero tenemos un gozo y somos coherederos junto con Cristo de toda la herencia espiritual. Romanos 8, del 19 al 21, Romanos 8, 17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y entonces toda la creación disfrutará de una armonía universal. Romanos 8, del 19 al 21 lo registra. La creación, óigame muy bien lo que dice la palabra, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es bueno pensar en esto en el momento presente, cuando el ser humano aspira a llegar a su clímax prescindiendo de Dios. Eso nunca va a ser posible. Y vemos que lo que ocurre es justo lo contrario. A mayor progreso, mayor decepción. El ser humano tiene futuro, y un futuro nada despreciable, pero únicamente, repito, pero únicamente en unión con Cristo. Séptimo punto fundamental de este dogma de fe sobre la ascensión y la exaltación de Cristo. Cristo está con su pueblo y lo defiende. Gracias Dios, porque si no nos protegieras estaríamos ahí, sí como dicen, acabados, muertos. Aunque el Señor ya no iba a estar de forma física con su pueblo, sin embargo su presencia en medio de su pueblo sigue siendo real. Él lo había prometido después de enviarles a predicar por todo el mundo. Cuando dicen en Mateo 28:20 que esa es una orden, es un mandato que Dios le da a toda persona que cree en Jesucristo. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y en otra ocasión previa les había dicho, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Por eso, cuando Jesús estaba en la isla de Patmos, tuvo una visión en la que vio moviéndose entre los candelabros que ilustraban a las iglesias y se dirigió a ellas, enviándoles un mensaje acorde a su estado y a su necesidad, demostrando que las conoce bien. Apocalipsis 1, del 11 al 20. De forma especial, Jesús se identifica con su iglesia perseguida. Todos recordamos cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y el Señor se presentó ante él haciéndole caer a tierra y cargándole con una luz resplandeciente.
Y entonces escuchó la amonestación de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos de los Apóstoles 9:4 lo registra. Notemos que aunque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, en realidad el Señor dice que le estaba persiguiendo a él, lo que nos indica su cercanía e identificación. Sobre esto encontramos un caso muy especial en el momento en que Esteban fue apedreado por confesar al Señor. En ese momento tuvo una hermosa visión en la que sus propias palabras dijo que veía los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7:56. Todo esto nos demuestra que el Señor no se ha desatendido de su pueblo en cualquiera de las circunstancias por las que atraviesa. Si bien es cierto que en el mundo hallaremos aflicciones y Dios no nos va a quitar las aflicciones, Él lo que se asegura es que va a estar con nosotros en las aflicciones, en los momentos difíciles, hasta la redención total. Y anhelo verdaderamente su segunda venida, una venida sobre la tierra que les he dicho que con solo las tres capullos del Espíritu Santo morando en la tierra, con eso bastaría para vivir en la eternidad. Justicia, paz y alegría. Con un mundo con justicia, maravilloso. Con un mundo alegre, maravilloso. Con una paz que sobrepasa todo, maravilloso. Realmente lo que nos espera es fabuloso. Por el gozo que le esperaba soportó la cruz. Octavo punto fundamental del dogma de fe sobre la ascensión de Jesucristo y su exaltación. Jesús nos espera cual novio que espera a la novia. En otro sentido, la ascensión y la glorificación de Jesús está estrechamente relacionada con su segunda venida para recoger a su pueblo. Este fue el mensaje de los ángeles que estuvieron presentes en el momento cuando el Señor subía al cielo. Hechos de los Apóstoles 1:11 dice: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Esta esperanza en el retorno de Jesús llenó a los discípulos de ánimo y me llena a mí de ánimo. Si bien es cierto, mi vida cuando fue tocada por Dios, cuando yo empecé a estudiar Derecho y Ciencias Políticas, siempre anhelé la justicia de mi país. La violencia tan tremenda que ha vivido Colombia, la crisis tan tremenda que ha vivido mi país, yo no veía si no está allí. Y cuando Dios habla a mi corazón, dice: la verdadera justicia viene de Dios. Y fue cuando Dios habló a mi corazón y me dio a entender de que hay un reino superior al reino de la tierra y aún al país de Colombia, tan pequeño que somos, para decirme que la verdadera justicia vendrá con mi Señor y amado Jesucristo. Por eso para Él estoy trabajando, con la ayuda de Él, con su gracia, con su amor y con su misericordia, para seguir anunciando a los pueblos y a todas las naciones y al mundo entero que Jesucristo es el único Señor y el único Salvador. Y conforme Él lo ha afirmado, Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es de que creo firmemente y mi esperanza está arraigada en su segunda venida. En esta esperanza en el retorno de Jesús llenó a los discípulos de ánimo. En otros pasajes la Escritura usa la ilustración del matrimonio y el momento en que los novios se encuentran. Pablo se refirió a la iglesia como una esposa a la que Cristo, el esposo, ama y se ha entregado por ella para purificarla a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. A esto es lo que llamamos la santidad total. Y esa santidad total no la podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Se hace porque Jesucristo nos va a presentar delante de Él, como una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios 5:25-27 dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable.
Pero el momento del encuentro todavía no ha llegado. Esto ocurrirá cuando el Señor venga por su iglesia. En Juan 14:3 dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Visto desde esta perspectiva, el Señor se habría ido al cielo para preparar un lugar donde el matrimonio pueda estar junto con Él eternamente. El libro de Apocalipsis nos habla de este momento glorioso e intensamente feliz. Apocalipsis 19 del 7 al 8 lo registra. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. A raíz de esto, debemos preguntarnos si estamos viviendo realmente en la expectativa de la venida del Señor a buscar su iglesia y nos estamos preparando para ese encuentro. Noveno punto fundamental sobre la ascensión y la exaltación de Cristo. Jesús espera el momento para juzgar a este mundo. Si bien es cierto, tenemos un sacerdote que se compadece de nosotros, que ha derramado su misericordia desde la creación, y vemos el común denominador del atributo moral. Y el atributo moral tiene las dos aristas, la bondad y la misericordia. Y la misericordia busca tres objetivos: frutos dignos de arrepentimiento, gratitud hacia Dios y comenzar una vida nueva. Hemos visto su misericordia, pero ojo con esto, pero Dios es justo. La entronización y la segunda venida del Señor no significará lo mismo para todas las personas. Ya hemos considerado que para su iglesia será un momento muy especial, pero para los que no han querido reconciliarse con Él y lo han rechazado, estos hechos implicarán su juicio y su castigo. Recuerde lo que dice Jesús: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, porque la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Salmo 110:1 dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Hebreos 10, versículos del 12 y 13, pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesucristo ha recibido del Padre la prerrogativa divina de ejecutar el juicio. Juan 5:27 lo dice: y le he dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. Es interesante que notemos que la justificación que nos ofrece para ejercer el juicio sobre los hombres es que Él mismo es un hombre, 100% humano, 100% divino. Ya hemos dicho que cuando se encarnó, el Hijo llegó a conocer por su propia experiencia lo que significaba ser hombre. Por lo tanto, cuando juzga a sus semejantes, nadie podrá decirle que está juzgando lo que no sabe. Como cuando tuvo el encuentro con la mujer adúltera. ¿La perdonó Jesús? Sí. Le dijo: mujer, ¿quién te ha juzgado? Ella le dijo: ninguno. Y miren las palabras de Jesús: ni yo te juzgo. Vete, pero ojo con esto, vete, pero no peques más. A ti también te dice el Señor hoy: vete, pero no peques más, porque va a llegar un momento de juicio. Y si sigues pecando, va a haber una horrenda juicio doloroso para el ser humano cuando esté separado eternamente, que es la muerte segunda. El juicio de sus enemigos será el último paso de su exaltación. En ese momento, aquel que fue hecho comparecer como criminal ante Pilato, que fue injustamente condenado y que entre crueles escarnios fue crucificado con malhechores, volverá en gran poder y gloria. Delante de él se reunirán todas las naciones y todas las generaciones de los hombres para recibir de sus labios su sentencia definitiva, y será exaltado ante todas las inteligencias como soberano juez visible. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes.
La estancia del Señor a la diestra de Dios se relaciona estrechamente con la labor realizada por sus discípulos en la tierra. Él continúa obrando a través de sus siervos por el poder del Espíritu Santo. Cuando lo pensamos bien, nos damos cuenta que resulta maravilloso y en cierto sentido totalmente incomprensible que el Señor encargara la empresa más grande de todos los tiempos a un puñado de hombres sin recursos materiales, sin influencia social y aún sin formación académica. La única explicación posible que podemos encontrar para que ellos realmente pudieran llevar el Evangelio hasta los confines del mundo, cruzando toda clase de barreras culturales, geográficas, es que el Señor resucitado y ascendido actuó en y a través de ellos. Así lo expresa nuestro texto. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Solo así podemos entender el avance misionero de la iglesia en el primer siglo, venciendo toda clase de obstáculos de una manera increíble. Dios usó personas sencillas, pero entregadas de todo corazón a Cristo, dispuestas aún a perder sus propias vidas, sensibles a la dirección del Espíritu Santo y listas para usar todas las oportunidades disponibles para el avance del Evangelio. Como cuando Josué dijo en algún momento en el Antiguo Testamento, yo y mi casa serviremos al Señor. Ojalá que todos los creyentes, ojalá que todas las personas que verdaderamente se han convertido y son auténticos cristianos, asumamos la responsabilidad de predicar el Evangelio, sabiendo con certeza que el Señor está con nosotros. Nuestra oración, al terminar este estudio de este Evangelio, es que el Señor obre en ti, en mí y en todos nosotros, para continuar con esa obra con la misma fidelidad con que ellos lo hicieron antes que nosotros. Recapitulo este punto para que ustedes recuerden siempre ese dogma de fe que es la ascensión y la exaltación. Vamos a mirarlo. Primero, ¿qué produce y qué produjo la ascensión de Jesucristo y su exaltación? La evidencia, primero, la evidencia que su ministerio terrenal fue aceptado. Segundo, su ascensión ha permitido el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Tercero, implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Cuarto, reviste a Cristo con una nueva gloria como cabeza de la iglesia. Quinto, dio comienzo a su ministerio como sacerdote a favor de su pueblo. Sexto, y miramos ese sexto que fue lo que desarrollamos en el día de hoy en la segunda parte, ha sido el primer hombre en entrar en la gloria. Séptimo, y miremos este séptimo punto, Cristo está con su pueblo y lo defiende. Octavo, Jesús nos espera cual novio que espera a la novia. Y noveno, el noveno punto que el Señor nos da es que Jesús espera el momento para juzgar este mundo y reconciliar todas las cosas y todo el universo y toda la creación con Él. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, qué revelación lo que estamos estudiando. Qué revelación tan maravillosa que está escrita en las Sagradas Escrituras. Oro para que verdaderamente esta enseñanza tan profunda verdaderamente llegue a nuestros corazones, para que verdaderamente tengamos la esperanza colocada en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Y oro porque verdaderamente haya discípulos en nuestra iglesia. Oro para que en tu casa tú te conviertas en un discípulo de Jesucristo. Oro para que en nuestras familias haya discípulos para Cristo. Oro para que en Casa sobre la Roca Tunja haya discípulos de Jesucristo, que pregonemos a todos los lugares en el mundo, como lo decía en Hechos de los Apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en toda la tierra. Cuánto anhelamos que todo Tunja conozca de Dios, que todo Boyacá conozca de Dios, que toda Colombia, que todos los municipios de Boyacá conozcan quién es Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de señores, sentado a la derecha del Padre, exaltado por el Señor, esperando su gloriosa segunda venida
recordando que nosotros también estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Espíritu Santo he orado. Amén y amén. Amén, iglesia. Por último, quiero invitar a aquellas personas que quieran dar ese paso de fe, que no vayan a actuar como actuó la humanidad, que a los suyos vino y los suyos no la recibieron porque la humanidad entera prefirió las tinieblas a la luz. Quiero que le entreguemos y verdaderamente le entregues tu vida a Jesucristo. Jesucristo dice en su palabra, y lo que nos enseña es que le entregues, recibas a Jesús. Para hacerlo vamos a hacer una oración y creas en Él. Repite conmigo esta oración. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste en tu cuerpo con todas mis enfermedades, con todas mis dolencias y cargaste con todos los pecados de la humanidad para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste el tercer día, conforme a las Escrituras, por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Señor Jesucristo, en esta noche te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Es importantísimo que la palabra de Dios se siga extendiendo y sus diezmos y ofrendas, le doy gracias a Dios por cada persona que diezma y ofrenda en la iglesia, que hace sus donaciones para que la palabra de Dios pueda seguirse extendiendo por todos los lugares del mundo. Y vamos a orar lo que está escrito en la palabra. Señor, que se cumpla conforme está escrito en tu palabra, que habrá alimento en tu casa, que abrirás las ventanas de los cielos, que derramarás bendiciones hasta que sobreabunden, que tú reprenderás a la langosta, es decir, a Satanás, que todos los campos darán sus cosechas, que todas las naciones los llamarán bienaventurados y que seremos tierra deseable. Y tú, Señor Jesucristo, nos recuerdas que no basta con diezmar, es necesario que seamos justos los unos con los otros, misericordiosos los unos con los otros y fieles al Señor, porque esto era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fidelidad sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Bendice, Señor, a cada persona que diezma y ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos ustedes, yo les digo, yo me encuentro complacido por esta palabra, esa revelación tan maravillosa. Y oro para que ustedes puedan también sentir ese gusto, esa degustación de lo que es aprender de la palabra de Dios. A todos ustedes recuerden que no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.